Hoy vamos a ver esta colección de relojes antiguos que tengo, ya que hace muchos años que no uso reloj, pero me gusta conservarlos. Y tengo varios relojes, algunos no son míos, sino que son familiares, pero aún así me traen recuerdos. Hoy vamos a hacer un mantenimiento, es decir, una limpieza y un cambio de batería. Hoy en día, hace ya más de 15 años que dejé de usar relojes de pulsera. Solía usarlos a diario, pero cuando aparecieron los teléfonos móviles, me di cuenta de que ya no necesitaba tanto estos instrumentos del tiempo, pues podía ver la hora en cualquier momento simplemente mirando el teléfono, por lo que no requería tener atado una pulsera en mi mano todo el día. Era algo molesto, especialmente cuando realizabas ciertas actividades, tanto analógico como digital. El tercero, este me lo regalaron en un cumpleaños, es un Viceroy, correa de cuero, ya que las correas metálicas entonces me lastimaban. En cambio estos eran muy cómodos. Este otro es un Tommy Hilfiger. Este me lo regalaron en un cumpleaños, pero lo elegí yo mismo, ya que me gustó mucho los colores. Sin embargo, a pesar de haberlos dejado de usar, aún conservo esos relojes que tanto utilicé en el pasado. Para mí representan recuerdos y momentos importantes de la vida. Cada uno de ellos guarda una historia y un significado especial. Me gusta mantenerlos como un tesoro, ya que me traen en la memoria momentos inolvidables que viví en aquellos tiempos. Y aunque hoy en día no los use, sigo apreciando el valor sentimental que tienen estos relojes para mí. Representan una parte de la historia personal que no se quiere olvidar nunca. Guardarlos me permite recordar con cariño esa época en la que formaban parte fundamental del día a día. Y este es el resultado después de un lavado. Mucho más brillante, muy guapo. El Casio terminado. Súper limpio quedó. No sé qué modelo es. El 229. Está muy chulo este Casio. Es muy clásico. Años 90, 2000 por ahí debe ser. Llegó el turno del Viceroy, que es el que anunciaba, creo que Julio Iglesias o Alejandro Sanz, no sé, uno de ellos. Y está bastante machacado ya. La correa está hecha polvo. Necesita un cambio de correa. Llegó el turno del Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, que ya sabes que es una marca de camisetas que al final se puso a diseñar también relojes de pulsera como este. Son muy llamativos, la verdad. Unos colores muy interesantes y bonitos. Estas marcas de relojes de moda fashion no te los recomiendo, ya que si supiera entonces lo que sé ahora, habría invertido más sabiamente en la compra de relojes de marcas suizas o japonesas reconocidas. Estos relojes de alta calidad no solo son bienes de lujo, sino que también son una excelente inversión a largo plazo. Tienden a revalorizarse con el paso del tiempo. Los relojes de marcas como Rolex, Omega o incluso marcas más baratas como Seiko o Citizen son verdaderas joyas de la ingeniería relojera, con un diseño y una fabricación impecables. Estos modelos no solo mantienen su valor, sino que incluso llegan a incrementarlo con los años, convirtiéndose en piezas codiciadas por coleccionistas. Lamentablemente en el pasado no le di importancia debida a este tipo de inversiones, por lo tanto me conformo muchísimo con la colección que tengo en mis manos, aunque sea más sentimental que económica.
Bueno, vamos a empezar abriendo el Viceroy. No, el Tommy Hilfiger. A ver si se abre bien. Cuando abres un reloj por primera vez, puede resultar algo complejo, que requiere varios intentos. Sin embargo, descubrí un truco eficaz que consiste en colocar el reloj sobre una base que lo sujete, permitiendo así ejercer una mayor presión al girar la tapa. Tenía la confianza de que el Tommy Hilfiger llevaba una máquina de Seiko, pero no es así. Lleva una máquina china, como se puede ver aquí en la etiqueta. Y la batería es la 371. Todo este reloj, la esfera tan grande y la máquina, mira qué pequeña es. Son relojes de muy baja calidad. Pues este reloj, cuando lo compré, igual costó unos 150 euros. Bueno, de eso ya hace 15 años. Pero pensé que sería mejor, por dentro. Es muy simple. Se ve muy chino. Para quitar la batería, yo creo que con un destornillador de estos planos 920 SW, es decir, esta. Vamos a colocarle. Bueno, pues la pinta no es muy buena, ¿eh? Está como oxidada ya por aquí. No me tiene buena pinta, ¿no? Fíjate la batería esta como viene. Es medio china. Y ya aquí, fíjate el envase, ya está como oxidado. Fíjate la vieja, aún está mejor estado la vieja que la nueva. Pues va a quedar en pendiente este reloj. Bueno, vamos al Viceroy a ver si lo abrimos mejor, más rápido. El otro me costó muchísimo. Vaya chasco me llevé con el Tommy Hilfiger. Qué chino. A ver el Viceroy. Yo creo que este va a ser más completa la maquinaria. Bueno, aquí vamos a tener que hacer una operación que es quitar la correa. A ver si con esta herramienta se le puede quitar aquí fácilmente. Ahí está. Ok, correa fuera. Hay que apretarlo un poco más, tanto de arriba como de abajo. Y después, sin soltar, aflojando. Ahí va. Vamos a ver qué descubrimos en el Viceroy. Atención.
Y es otra cosa mala de los chinos también. Apenas tiene maquinaria. Qué malos estos relojes. Este es el soporte de plástico, que debería ser también metálico, pero al abaratar meten de plásticos. La maquinaria es casi la misma que el Tommy Hilfiger. Batería creo que tengo una aquí. Es la 626. A ver si por lo menos consigo arreglar uno. Este fue. Bueno, entonces ahora a ver si entra la batería. Nada por aquí. Y nada. Hay que sacar más el tornillo. Bueno, este parece que no es tan chino. Lleva una máquina de Miyota 2115. Miyota es una fábrica japonesa que pertenece a Citizen y fabrica los movimientos para varias marcas de relojes, los cuales son fiables y precisos. Pues el Viceroy parece mejor que el Tommy Hilfiger. Hay que apretar los tornillos. Comprobamos si funciona. Vamos allá. Y está funcionando. Son las 7:45. 7:45. Bueno, te voy a decir algo sobre los relojes Casio. Son tan sencillos de abrir que simplemente con una pequeña palanca plana puedes acceder al interior con facilidad. Cuando lo abrí, noté un poco de polvillo, así que lo soplé suavemente con un secador de aire caliente. No creo que esto vaya a afectar negativamente a la maquinaria, así que no hay que preocuparse. Estos relojes son tan simples que es una relajación trabajar con ellos. Esta es una pila Renata 371. La 371 es una pila muy usada en relojes. La llevan varios. Así que tengo que comprar de esta unas 3 o 4. Bueno, pues me estoy fijando en el Time Force, que está funcionando ahora mismo. Y eso que no le cambié la batería aún. A ver si es que es automático este. Pues puede ser, ¿eh? Tiene bastante peso, es decir, que tiene más maquinaria. Puede ser que sea automático. Pero no hace ruido. Al darle así movimiento no hace ruido. No sé. Pues está. Ahí lo tienes. Vamos a ponerlo en hora. 11 por ahí. Y vamos a ver si continúa bien. Oh, vaya sorpresa. Al final va a ser el mejor luego. El Time Force este.
Aquí finalizamos el vídeo de hoy con este mítico reloj de Casio, lo bien que queda puesto en la mano. Pero no te preocupes, que en el próximo vídeo veremos aún 3 relojes más por reparar, donde me llevo la sorpresa al descubrir que el reloj Tommy Hilfiger en realidad es japonés y no chino como pensaba antes. El Tommy Hilfiger pone que fue fabricado en Japón y que lo fabricó la Epson Corp, la marca de impresoras. Y más tarde, cómo conseguí cerrar este reloj fósil que se resistía. Así, espero que no te pierdas la segunda parte. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Nada, este está complicado de cerrar. El reloj fósil va a presión y necesita bastante fuerza.